Se supone que la tecnología está aquí para simplificarnos la vida, ¿verdad? Pero a veces tengo la clara sensación de que para gestionar una capa de complejidad lo que hacemos es inventar otra encima. Una todavía más enrevesada. Y creo que Kubernetes es el ejemplo perfecto de esta neurosis colectiva. Es como el conductor esencial de nuestras aplicaciones. Es el lenguaje común que todos hemos acordado hablar. Pero, ¿qué pasa cuando ese lenguaje de repente tiene dialectos? Como GKE, EKS o AKS. A primera vista parecen idénticos, pero cuando te acercas las diferencias son abismales. Hoy vamos a intentar entender por qué Google Kubernetes Engine, o GKE para los amigos, es una opción tan destacada. Y lo confieso, a veces me siento como un turista algo abrumado, intentando comprender las costumbres locales de un país tecnológicamente muy avanzado. Para no perdernos en este viaje y evitar un incidente diplomático con algún servidor, nos guiaremos por un análisis muy riguroso y competente del blog nivelexilon.com. Vamos a intentar desentrañar esto. Puede que el camino sea un poco tortuoso, pero al final entenderemos por qué el lugar de nacimiento de una tecnología importa, y mucho. Ok, vamos a desgranar esto. La idea central que plantea el artículo, y que me parece fascinante, es que Google no adoptó Kubernetes, Google lo inventó. Y esto que podría parecer un mero detalle de marketing, parece que es fundamental. La analogía que usan es brillante, es como aprender una receta. Puedes aprender de un chef que la domina, que la ha cocinado 1000 veces, o puedes aprender de la persona que la creó, que entiende el porqué de cada ingrediente. GKE es aprender del creador de la receta. Exacto. Y esa condición de creador tiene implicaciones muy tangibles. No es solo una historia bonita para contar. Se traduce, primero, en un acceso directo y sin filtros al conocimiento de los ingenieros que lo desarrollaron. Son los que viven y respiran Kubernetes a diario. Segundo, significa que GKE suele ser el primero en incorporar las nuevas funcionalidades estables. Es como recibir las herramientas directamente del taller del artesano, ¿sabes? Antes de que lleguen a las tiendas. Y por último, y quizá lo más importante, hay una sinergia natural con el resto de los servicios de Google Cloud. La integración con la monitorización, con los logs, con la seguridad, no es un añadido, no es algo que se haya pegado después, es parte del ADN del ecosistema. Vale, lo entiendo y suena muy potente, pero déjame hacer de abogado del diablo un segundo. ¿No podría ser también una desventaja? A veces los creadores están tan metidos en su propia visión, en su ADN, como decías, que no ven cómo lo usa el resto del mundo. ¿No hay un riesgo de que GKS se vuelva demasiado Google-céntrico y pierda de vista la interoperabilidad que, al final, es la gran promesa de Kubernetes? Es una pregunta muy pertinente. El riesgo de crear un jardín vallado siempre existe, claro. Sin embargo, lo que mantiene a GKE honesto, por así decirlo, es la propia naturaleza de Kubernetes como proyecto de código abierto gobernado por la CNCF, la Cloud Native Computing Foundation. Google no puede simplemente desviarse y crear una versión propietaria sin más. Lo que sí hace es optimizar su implementación. Piensa en ello como los fabricantes de coches en la Fórmula 1. Todos usan motores con especificaciones similares, pero la forma en que Mercedes integra ese motor en su chasis es diferente a cómo lo hace Red Bull. GKE es la integración más nativa que existe, pero sigue hablando el mismo idioma estándar de Kubernetes, lo que garantiza esa portabilidad. Entendido. Es una sinergia optimizada, no un dialecto incomprensible. Eso me deja más tranquilo. Y hablando de sinergia y de cómo se supone que las cosas simplemente funcionan, me viene a la mente una de mis grandes frustraciones profesionales. La gran promesa de la nube era que podíamos olvidarnos de la infraestructura, pero luego llegó Kubernetes en su versión estándar y de repente nos encontramos gestionando pools de nodos. Y gestionar pools de nodos suena sospechosamente parecido a gestionar servidores. Recuerdo un proyecto en el que pasamos un sprint entero solo debatiendo la estrategia de actualización de los nodos. Fue un infierno burocrático. Esa frustración es universal, totalmente. Y es precisamente el dolor que GKE Autopilot viene a solucionar. La metáfora del artículo es perfecta. Es como contratar a un equipo de organización de eventos que se encarga de todo. Las sillas, las mesas, la música, la limpieza. Tú solo te preocupas de tu aplicación, de que la fiesta sea un éxito. Autopilot abraza por completo el concepto de Kubernetes sin servidor.
Google asume la responsabilidad total de provisionar, escalar, parchear y mantener los nodos. Ya no tienes que pensar en qué tipo de máquina virtual elegir, cuántas necesitas o cómo escalarlas. Todo eso desaparece. Esto me lleva a un modelo de costes que en teoría suena mucho más justo. El artículo lo compara con pagar solo por la electricidad que usan tus electrodomésticos, en lugar de una tarifa fija por estar conectado a la red. Se acabó eso de tener un clúster con nodos al 30% de su capacidad la mayor parte del tiempo, pero pagando por el 100%. Exactamente. Con Autopilot pagas por los recursos, CPU, memoria, disco, que tus pods solicitan, no por la capacidad ociosa de las máquinas virtuales que hay debajo. Ese desperdicio se elimina. Y si lo comparas, tanto EKS como AKS requieren que gestiones y escales activamente esos grupos de nodos. Hay herramientas para automatizarlo, claro, pero la responsabilidad última y la planificación de la capacidad siguen siendo tuyas. Autopilot te libera de esa capa de gestión por completo. Suena mágico, casi demasiado mágico. Y mi experiencia me dice que cuando algo en tecnología suena demasiado bueno para ser verdad, suele haber una letra pequeña escrita en un idioma arcano. ¿Dónde está el truco? ¿Qué control pierdo? Si necesito un tipo de máquina muy específico o toquetear una configuración del kernel para una carga de trabajo extraña, Autopilot me deja en la estacada con una sonrisa y me dice: lo siento, no está en el menú. Ahí está el quid de la cuestión. Autopilot es una solución, digamos, de opinión, lo que significa que toma muchas decisiones por ti en favor de la simplicidad y la seguridad. Por ejemplo, viene con una configuración de seguridad reforzada por defecto. No puedes, por ejemplo, ejecutar contenedores privilegiados. Para el 90% de las cargas de trabajo esto es una bendición, pero si eres ese 10% que necesita un control granular absoluto, acceso a hardware muy específico o modificar parámetros de bajo nivel del sistema operativo, entonces Autopilot no es para ti. Pero para eso sigue existiendo el modo GKE estándar, donde tienes todo el control y, claro, toda la responsabilidad. Autopilot no reemplaza estándar, lo complementa. Es elegir entre un coche automático y uno manual. Vale. Esa distinción es crucial. Autopilot me soluciona mi clúster en Google Cloud, pero la realidad de muchas empresas, como bien sabemos, es un caos de múltiples nubes. Tienes un poco de legado en AWS, un proyecto nuevo en Azure, algo de infraestructura propia. ¿Cómo se supone que GKE ayuda ahí? Parece que su ventaja de integración nativa se diluye en cuanto sales de su ecosistema. Y ese es precisamente el problema que Google intenta resolver con Anthos. El artículo lo describe como el mando a distancia universal. Y creo que es la mejor forma de visualizarlo. Anthos es una plataforma que te permite gestionar desde una única consola no solo tus clústeres de GKE, sino también clústeres que tengas en Amazon EKS, en Microsoft AKS e incluso los que tengas en tus propios centros de datos. Un mando a distancia universal suena genial, pero todos hemos tenido uno de esos que al final solo funciona bien con la tele, ¿sabes? Y con el equipo de música tienes que hacer malabares. ¿Qué tan bien funciona realmente con EKS y AKS? ¿Es una integración de primera clase o un parche para salir del paso? Es una integración de primera clase. El objetivo de Anthos no es solo darte una vista unificada, que ya es útil, es permitirte aplicar políticas de forma coherente en todos esos entornos. Imagina que tienes una política de seguridad que dice que ningún contenedor puede usar una imagen que provenga de un registro no fiable. Con Anthos Config Management defines esa política una vez en un repositorio Git y Anthos se encarga de que se aplique y se mantenga en todos tus clústeres. Da igual si están en Google Cloud, en AWS o en tu sótano. Esto garantiza una coherencia y una seguridad uniformes que son increíblemente difíciles de lograr manualmente. Te permite diseñar tus aplicaciones pensando en la portabilidad, evitando quedar atrapado en un único proveedor. Eso es potente. La idea de gobernar la configuración desde un único punto de verdad, a través de Git, y que se refleje en toda mi flota heterogénea. Eso sí que ataca un problema real y doloroso. Pasando a otro tema que suele causar dolor. Hay dos áreas en las que, históricamente, es muy fácil cometer un error de juicio monumental, fruto de un optimismo injustificado: las redes y la seguridad. Son esas capas invisibles que, cuando funcionan bien, nadie las nota. Pero cuando fallan, todo se desmorona de forma espectacular. Es donde se esconden las complejidades más profundas. Y GKE tiene unos cimientos muy sólidos aquí.
En redes destaca la integración con el balanceador de carga global de Google, que permite una gestión del tráfico increíblemente rápida y resiliente. Pero la joya de la corona, como menciona el artículo, es DataPlane V2. Está basado en Cilium y eBPF y cambia las reglas del juego en cuanto a seguridad y observabilidad dentro del clúster. La analogía del texto es muy buena. Es como actualizar el sistema de cámaras de seguridad básico de un edificio a uno con detección de amenazas por IA y registros de acceso detallados para saber quién ha entrado en cada habitación y cuándo. Ajá. O sea, pasamos de una seguridad perimetral, el clásico foso alrededor del castillo, a tener un guardia de seguridad en la puerta de cada habitación. Exacto. Y en seguridad pura hay que hablar de Workload Identity. Este es un concepto clave. Tradicionalmente, para que una aplicación en Kubernetes accediera a un servicio de la nube, como una base de datos, se usaban claves de cuenta de servicio. Esos son ficheros que tienes que gestionar, rotar y proteger. Son como una llave física. Se puede perder, se puede copiar. Workload Identity cambia eso. En lugar de una llave física, le da a cada pod una identidad propia, verificable y de corta duración, vinculada a una cuenta de servicio de Google Cloud. Entiendo la idea del pase temporal en lugar de la llave física. Me parece un avance enorme. Pero, y perdona que vuelva a ser el escéptico, al final la identidad de ese pod tiene que estar ligada a una cuenta de servicio de IAM de Google, ¿no? No estamos simplemente trasladando el problema de gestionar claves secretas dentro del clúster a gestionar permisos de IAM, que puede ser un laberinto por sí solo. Es una observación muy astuta. Sí, la complejidad se traslada a la gestión de permisos de IAM, pero es un problema de una categoría superior y mucho más seguro. Gestionar ficheros de claves implica riesgos de exposición accidental en repositorios de código, en logs o en backups. Es un secreto estático. En cambio, gestionar permisos de IAM es gestionar políticas. Es auditable de forma centralizada, puedes aplicar el principio de mínimo privilegio de forma granular y, lo más importante, con Workload Identity no hay credenciales de larga duración en el clúster. El pod obtiene un token de corta duración automáticamente del plano de control. Es un modelo fundamentalmente más seguro. Y a esto le sumas capas como Binary Authorization, que solo permite desplegar imágenes firmadas, o los nodos Shielded JKI, que aseguran la integridad del sistema operativo base. Son capas de seguridad integradas, no añadidos. De acuerdo, me has convencido. Es un problema de gestión más abstracto, pero también más robusto. Ahora, toda esta tecnología avanzada, toda esta ingeniería, suena cara. La pregunta inevitable es, ¿cuánto cuesta todo esto? Porque normalmente, más funcionalidades y más automatización implican un precio más elevado. Y Amazon, que te cobra unos 10 centavos de dólar por hora por cada plano de control. Puede no parecer mucho, pero si tienes muchos clústeres, suma. En GKE Autopilot, ese coste no existe. Para el modo estándar, GKE te ofrece un clúster zonal gratuito por cada cuenta de facturación, ideal para empezar. Además, Google aplica descuentos por uso continuado y tiene un excelente soporte para máquinas virtuales Spot, que pueden reducir la factura hasta en un 80% para cargas de trabajo que toleren interrupciones. Ok, el coste parece competitivo, sobre todo eliminando el peaje por el plano de control. Pero hablemos de donde se supone que Google realmente juega en casa. La inteligencia artificial y el machine learning. Aquí es donde su hardware especializado debería marcar la diferencia, ¿no? Absolutamente. Este es un diferenciador clave. El ecosistema de Google Cloud está diseñado para estas cargas de trabajo. GKE ofrece acceso nativo y optimizado no solo a las GPUs, que también soportan EKS y AKS, sino a las TPUs de Google, las Tensor Processing Units. Este es un hardware especializado diseñado por Google específicamente para acelerar el entrenamiento y la inferencia de modelos de Machine Learning, y es una ventaja competitiva única. Si entrenar un modelo grande en GPUs te lleva días, en TPUs puede llevarte horas. Y la integración con herramientas como Kubeflow para orquestar pipelines de ML o con la plataforma Vertex AI es perfecta y nativa. Si tu negocio depende de la inteligencia artificial, GKE te proporciona un entorno excepcionalmente potente y cohesionado. La verdad es que después de este recorrido la imagen queda mucho más clara. Es como si hubiéramos aprendido a distinguir los matices del acento local. Los diferenciadores de GKE no son pequeños detalles. Está la herencia, ser el creador, que le da esa ventaja de innovación. Está la experiencia a manos libres de Autopilot, que cumple esa promesa de la nube, aunque con sus contrapartidas de control.
Luego está la ambición de Anthos de poner orden en el caos multinube. Y finalmente, esa base de seguridad y redes que no es un añadido, sino que está integrada en el propio tejido de la plataforma. Y ahora, una reflexión final. Después de analizar toda esta asombrosa ingeniería, diseñada con una precisión casi neurótica para que todo sea robusto, predecible y seguro, lo más probable es que mañana se rompa algo completamente diferente por una razón absurda que nadie había previsto. Pero esa es la belleza de nuestro trabajo, ¿no? La eterna sorpresa. Si alguien quiere profundizar en todos los detalles técnicos, sin mis divagaciones filosóficas ni mis lamentos de turista tecnológico, la recomendación es, por supuesto, leer el artículo completo que ha guiado nuestra conversación. El enlace está en la descripción. No dejéis de visitar nivelepsilon.com para encontrar este y otros análisis excelentes. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima.